Dios les bendiga a todos, bienvenidos, esto es CJ Radio TV, Noticias y Deportes. Para mí es una bendición estar una vez más con todos ustedes para llevarles las mejores noticias del acontecer cristiano aquí en CJ Radio TV. Bienvenidos. Vamos a hablar de las dos iglesias cristianas de la organización Iglesia de Sion, esto en Beijing, China, que está sufriendo en las últimas semanas, incluso del mes de abril, la captura o más bien la detención, llamémoslo en este término, de los predicadores durante el mes de abril del año 2021, que ha llamado, por supuesto, la preocupación y ha aumentado también las voces de alarma ante la injustificada detención de pastores de estas organizaciones. Diferentes organizaciones que vigilan, por supuesto, el derecho a la libertad en China están tan preocupados que los escenarios que han venido ocurriendo en el país chino son claramente bastante alarmantes. Y es que con la detención de estos dos pastores de manera injustificada, pues han empezado, por supuesto, a mirar qué cartas sobre el asunto pueden empezar a tomar ante esta situación. Y es que el escenario fue tan evidente que de un momento a otro, de manera desprevenida, sin dar aviso previo, las autoridades locales de China llegaron a las residencias de estos dos pastores y sin mediar palabras procedieron con la detención. Llama mucho la atención el testimonio que dio la esposa de uno de los predicadores. Esto cuando recibió una llamada telefónica por parte de la policía en las primeras horas de la mañana después de lo sucedido. Esto fue el 30 de abril del año 2021 y llama mucho la atención cómo la policía no le dio ninguna explicación. La única razón y motivo que le expresó es que violó el artículo número 34 del Código Policial de este país, esto porque no están permitidos ninguna de las iglesias cristianas, entendiendo de que normalmente cada domingo en la iglesia cristiana de Sion se congregan cerca de 1.500 personas un fin de semana. Además, lamentablemente, también los predicadores han sido sancionados económicamente con cerca de 500 yuanes, es decir, $77, esto en pesos estadounidenses, afectando, por supuesto, su economía en una detención de manera injustificada que, como lo mencionaba su esposa, inicialmente recibió una llamada por parte de la policía simplemente por haber violado el artículo 54 que habla sobre el reglamento a las sanciones administrativas de la seguridad pública. Es decir, deduce de que de alguna manera estos predicadores se convirtieron para las autoridades en este caso de China, como una amenaza pública para los ciudadanos simplemente por predicar la poderosa palabra de Jesús. Dios tenga misericordia realmente de esta situación y de esta realidad que no solamente vive China, sino también en la persecución latente que viven muchos predicadores y pastores en países extranjeros. Por supuesto, es la realidad que vive China, que ha vivido países como incluso Corea del Norte, que por sus políticas comunistas, su lineamiento religioso es bastante extremista, incluso por el temperamento de sus gobiernos que no dan flexibilidad para que el cristianismo empiece a tener posesión. Es más, lo ven como algo de manera indirecta, no bastante lógica y obvia y de fácil acceso para las comunidades asiáticas, entendiendo que la mayoría profesan en dioses que no tienen que ver realmente con la realidad de lo que se predica a través de la palabra de Dios. Esta realidad también se asemeja demasiado con la persecución de los cristianos. Ya hemos hablado durante varias ocasiones sobre el fallecimiento, el asesinato, la persecución de cristianos en países de Medio Oriente, la realidad de lo que está pasando, por ejemplo, en Israel con la Franja de Gaza, aunque se cambia un poco el contexto, son los escenarios que están empezando a suceder y que por supuesto están escritos en la Biblia. Incluso la palabra de Dios habla de persecución latente hacia los cristianos y también sobre los momentos de dolores en la cual la humanidad va a empezar a sufrir
ante esta situación que estamos viviendo en los últimos tiempos. No solamente es Corea del Norte, China, Japón, países como la India, incluso Ghana, Sudán, Afganistán, en Medio Oriente, son países que incluso están al rojo vivo por parte de las comunidades internacionales, porque aunque a nivel secular haya bastante autoridad por otros organismos internacionales, por supuesto, también existen ONGs que cuidan y velan para que se estén respetando los derechos a la libertad religiosa en el mundo. La Biblia nos llama a orar unos por otros y es la realidad que estamos viviendo. Aunque estemos en países en la cual la libertad religiosa sea un poco más flexible, como en Colombia, en países de América Latina, la situación es mucho más difícil. Incluso hablábamos en algún momento de cómo los líderes espirituales tienen que hacer sus cultos de manera virtual, y eso que absteniéndose en que en algún momento las plataformas y la internet bloquee el acceso a las videoconferencias. Tampoco está permitido hacer los cultos de manera presencial, no por la pandemia, sino que están prohibidos reunirse en algún lugar, en alguna sala o en una pequeña iglesia o templo improvisado que a veces las mismas comunidades religiosas han empezado a construir. Es orar por el uno y por el otro, por la situación que viven nuestros hermanos, que Dios de alguna manera ha empezado poco a poco a mirar la posibilidad de empezar a dar y a darle camino y sabiduría a los gobiernos, porque realmente es bastante injusto de que Dios, como pone y quita gobiernos, pues terrenalmente no se le dé esa libertad absoluta y vía libre para que se predique la palabra de Dios. Son los predicadores encarcelados los que están viviendo lamentablemente este flagelo de la persecución, pero ahí está, por supuesto, el llamado que Dios nos hace, interceder por ellos y para que Dios sea dándole sabiduría a la justicia y que pueda interceder de manera correcta. Hay una justicia superior, la justicia divina de Dios, pero terrenalmente entendemos que a veces la justicia es bastante injusta, pero la de Dios no. Así que esperar qué sucede ante esta situación que están viviendo algunos predicadores en China. De esta manera llegamos al final de este video. Antes de despedirme cierro con un dato. Son cerca de 300 predicadores, incluyendo pastores evangelistas, los que ha aumentado durante este año 2021 la persecución en países asiáticos. Por fortuna, un panorama un poco más positivo de lo que sucede en países como en Europa y en América Latina. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por su compañía. No olviden activar la campanita de notificaciones para que todos los días puedas recibir de este contenido de calidad que con mucho amor recibimos y realizamos más bien para todos ustedes, para que ustedes reciban este excelente contenido que hacemos para todos a través de las diferentes plataformas digitales. Dios les bendiga. Les estuvo acompañando Ismael Tobón.